Bueno, estamos recordando entonces la prédica de la semana pasada. Vamos a retomar algunas cosas para aquellos que no estuvieron, aunque los que estuvieron y vinieron el jueves ya lo hemos repasado, pero va a ser muy rápido. ¿Se recuerdan? Apocalipsis 19 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Discutíamos el jueves un poco porque queremos hablar qué significa el lino fino. Hay 8 tipos de tela, o hay 8 tipos de características del lino fino. Podemos hacer la figura como que si fueran diferentes telas en un mismo vestido, o podemos hablar de que es un vestido que tiene ciertas características, pero la cosa es que tiene 8 para aquellos que se van a vestir de lino fino. Si tú quieres vestirte de lino fino para cuando el Señor te diga es hora de que nos casemos, ¿quién es novia del Señor? Amén. Amén. Entonces, si el Señor se te va a conceder vestirte de lino fino, tienes que conocer cuáles son esas acciones que no pueden faltar en nuestra vida. Porque si faltan, te van a decir: tu vestido le hace falta algo. Casi te vestiste, pero no se pudo. Un poco discutíamos el jueves, el Señor nos llevó por ahí, y quiero solo hacer unas pequeñas observaciones sobre esto. Dice en el verso 7, su esposa se ha preparado. Y fíjense que el jueves no logramos salir del verso 7 y 8. Ahí nos pasamos la hora discutiendo qué significa que el Señor diga su esposa se ha preparado. ¿Tú qué creerías si yo te digo, ¿y qué significa que tú te prepares? Ah, hermanos, que viera cómo toco yo la guitarra, cómo toco el piano. No, es que yo me sé la Biblia de memoria, hermano. Pero fíjate que eso no te prepara. Eso posiblemente nos motiva, nos ayuda, nos encausa, pero yo podría ser el mejor baterista del mundo, que tal vez ya no es ese mi llamado, pero no me salva, ni me cambia. Pudiera conocerme la Biblia de memoria, pero tampoco me cambia. Entonces, ¿qué significa o qué significará estar preparado? Fíjate que aquí estamos hablando de una boda. Y si nosotros hablamos de una boda, hay hermanos que recientemente han hecho esa actividad y se recordarán más unos que otros. ¿Quiénes son recientes? Samuel, Bernice, Maino, Mirna. ¿Quién más es reciente? Ruth, sí, pues. Ya decía que yo la boda más cerca y no se venía. Entonces, cuando uno se prepara para la boda, ¿qué es lo que prepara? ¿Qué es de lo que más prepara? Pues amén, que preparamos pues una comida, un almuerzo, una cena, una fiesta, depende, pero no es eso lo que más preparamos. Las invitaciones, hermano, sí, pero puede ser que haya boda sin invitaciones y no pasa nada. Puede ser que haya boda sin almuerzo, sin comida y no pasa nada. ¿Qué es lo que más preparamos en una boda? Nuestra apariencia, ¿no? El vestido. Porque el salón, pues, puede ser un salón más o menos, depende de la posibilidad de cada quien. Pero yo creo que lo que más se prepara en una boda, obviamente los novios están ya más que platicados, más que de acuerdo. Pero yo siento que una novia no le interesa tanto la comida, el salón, la música, las tarjetas de invitación, aunque sí, pero el vestido es lo más importante. Pienso yo. Yo no soy mujer, pero obviamente pues las que sí se han casado sabrán si eso es lo que más atención les pone, lo que más les gusta, lo que más les llama la atención. Entonces podría ser que cuando habla aquí de prepararse, significa varias cosas. Tener la vestidura adecuada para el momento en el tiempo. Y me voy a explicar con eso en el tiempo.
Tu vestido puede ser precioso, tu vestido puede ser el mejor diseñado, bien tallado como tú, pero ¿qué pasa si no te lo entregan a tiempo? No llegas preparado o no llegas preparada a la boda. Yo no sé si a alguna novia le habrá pasado que tuvo que atrasar obviamente no los que están aquí, sino que alguna novia que haya tenido que atrasar su boda porque no le entregaron el vestido. Pero yo creo que lo que más estrés causa es eso. Entonces, al hablar de y su esposa se ha preparado, yo creo que está hablando de estaba lista y vestida, tenía el vestido ya preparado, listo para usarlo en ese momento. ¿Y qué significará tener el vestido? Significa entonces tener una serie de capacidades espirituales desarrolladas para saber cuál es el vestido y qué debe de llevar ese vestido. Entonces ahí recordábamos la semana pasada 3. ¿Quiénes se recuerdan cuáles eran esas 3? La primera está en Esther 8:15. Solo lo voy a leer, tú no lo busques porque las primeras 3 las voy a pasar rapidísimo. Dice: entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco y con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Entonces, la primera característica de ese lino fino es Mardoqueo. Mardoqueo significa, habíamos dicho, arrepentimiento. Primera característica de nuestro vestido, arrepentimiento. Tenemos que tener vestiduras de arrepentimiento. Ahora, el problema está en que en estas 8 características de nuestra vestidura, el problema radica en cómo hago yo para convencerme de que me debo vestir de esa manera. Porque ahí está el detalle. El detalle es que si yo no me quiero vestir, no me visto. Traduzcamos eso a la vida real: si yo no me quiero comprometer, no me comprometo. Si yo no me quiero arrepentir, no me arrepiento y punto. Yo puedo decirte: mano, no te conviene, te lo aseguro, trata, prueba, de verdad te voy a convencer. Sí, hermano, pero yo no me quiero arrepentir, no me arrepiento, punto. Entonces, ¿cómo quiero yo enseñarte a ti para que tú aprendas o para que tú descubras la conveniencia? No para mí, claro, para mí en mi vestidura, pero para ti en la tuya. Porque ahí está el detalle, hermano. Es decir, ya lo hemos dicho muchas veces, somos bastantes cristianos en Guatemala, somos muchos. Seguramente en tu oficina hay más de uno, o en tu colonia, o donde tú te mueves. Y aún nos faltan tantas cosas por cambiar. Porque el asunto está en la voluntad. Pero ¿cómo hago yo para que mi voluntad o para que mi deseo me permita alcanzar esos niveles de vestidura? Vamos a ver, habíamos dicho que en el arrepentimiento, en Romanos 2:4, no lo busques porque voy rápido, ahí dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Al no reconocer su bondad, quiere llevarte al arrepentimiento. Lo voy a leer otra vez. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios y de su tolerancia y de su paciencia? Desprecias las riquezas de la bondad de Dios, tolerancia y paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Quién quiere llevarte al arrepentimiento? Dios. La bondad de Dios. Primer secreto que hablamos entonces la semana pasada. ¿Quieres saber tú cómo hacer para arrepentirte de verdad? Encuentra bondades de Dios en tu vida. Cuando uno se da cuenta y dice: no, es que Dios ha sido bueno conmigo, y yo no quiero abusar de su tolerancia y de su paciencia. Imagínate, hermano, que Dios con nosotros es tolerante y paciente. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué momento tú necesitas tolerancia y paciencia? En el momento cuando alguien te está desesperando. Ahí, porque si estamos en paz en nuestra casa viendo tele con una coca, en un programa que nos gusta, no necesitamos tolerancia ni paciencia, estamos muy cómodos. La tolerancia y paciencia llega cuando alguien te está hostigando, cuando alguien te está
molestando. Entonces, si aquí dice la palabra que Dios tiene con nosotros tolerancia y paciencia, ¿no será que Dios dice, ay Dios, voy a ser tolerante y paciente porque no es modo que se arrepientan? Entonces, secreto para arrepentirse: descubre la bondad de Dios. Habíamos visto el segundo tipo que decía en Génesis 41:41, Faraón dijo también a José, segundo nombre estratégico para esta enseñanza es José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué significa José? Quien perdona. José significa quien perdona. Segunda característica de tu vestidura: tenemos que perdonar. Lo hablamos la semana pasada, entonces ya habíamos visto arrepentimiento y perdonar. Hermano, pero eso cómo cuesta. Sí, hermano, pero hay que perdonar. Entonces, ¿cuál es el motivador que nos va a ayudar a perdonar? 2 Corintios 2:6 dice: para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría, más bien deberíais perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Hay gente que puede llevar sobre tus hombros si no lo perdonas, y va a ser consumido por esa falta de perdón que tú no le has dado. Pero me gusta más el artículo. Por eso os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Con este propósito os escribí, para ver si pasáis la prueba de la completa obediencia. El perdonar es una prueba para ver si eres obediente. Entonces, ¿tú quieres ganar un examen? ¿Qué hace uno cuando quiere ganar un examen? Pues se prepara, estudia, y el Señor te dice: mira, te estoy poniendo a que perdones porque es una prueba. Entonces, ¿qué te va a motivar a ti? No, Señor, ese examen que tú me estás poniendo, yo lo voy a ganar. Ya me revelaste en tu palabra archivo, entonces me pides que perdone, yo en obediencia perdono, Señor, y paso la prueba. Ojalá así fuera de sencillo. Pero si no te convence eso, sigamos leyendo. A quien vosotros perdonéis, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, yo le perdonaba por consideración a vosotros en presencia de Cristo. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Quieres otro motivador para perdonar? Si no perdonas, Satanás aprovecha de ti. Es una puerta abierta para Satanás. Entonces habíamos empezado bonito. Yo voy a perdonar para pasar la prueba. Pero no quiero perdonar. Yo no perdono. Bueno. Entonces perdona, porque si no, Satanás se va a meter. No sé si tú quieres que se meta. Si eso no te motiva, pide al Espíritu Santo que te motive, o que nos motive. Entonces, así vamos descubriendo los diferentes tipos de telas o de características del lino fino. Si tú te das cuenta, Mardoqueo, vestido de lino fino; José, vestido de lino fino. Número 3, Éxodo 28:39, tejerás a cuadro la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra del tejedor, para los hijos de Aarón. Aarón, tercer nombre. Aarón significa iluminador, alguien que da luz, alguien que da fruto. También vamos a pasar rápido, hermano. ¿Y qué me podría motivar a mí a dar fruto, hermano? ¿No crees que dar fruto? Hermano. Además da vergüenza delante de los demás, ahí está dando fruto. Bueno, ¿cuál sería la cita que tú me podrías ayudar como para que nos motive a dar fruto? Podría ser que el Señor va a ver si tienes fruto, y si no, te va a cortar. Porque así pasó con la higuera. Está siendo paciente y tolerante, pero cuando Él meta su mano y no encuentre fruto, te puede secar. Aunque Él mismo le pidió al Señor que le diera 1 año para que diera fruto. Si en ese año no daba fruto, entonces la cortaba, que es otra parábola. La idea es que el lino fino tiene una tercera característica, y es Aarón. Tenemos que iluminar. Entonces, por ahí llevamos la introducción. Llevamos 3 entonces: arrepentimiento, perdonar
y iluminar, es decir, dar buen testimonio. Número 4. José estaba contento porque salió en la prédica, pero ahorita le toca salir a Samuel. Primera de Samuel 2:18. Samuel siendo niño, bueno, esta sí siquiera la busca porque las otras ya las habíamos visto. Ahorita, aquí vamos donde nos quedamos. Primera de Samuel 2:18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Otro que estaba vestido de lino. Ahora, esta sí es fácil para los que saben Biblia. ¿Qué significa Samuel? Dios escucha o escuchado por Dios. Muy bien. A Samuel le rescató su nombre. Entonces, ¿qué significa escuchado por Dios? ¿A quién escucha Dios? ¿Tú a quién le escuchas? Al que te habla. ¿El Señor a quién escucha? ¿A quién le habla? Entonces, cuando estamos hablando de Samuel, ¿de qué característica crees tú que estamos hablando? De la oración. Oración. Cuarta característica de aquel que se viste de lino fino. 1, arrepentimiento. 2, perdona. 3, da buen testimonio. 4, ora. Están fáciles, hermano. Están muy bonitas. Primera de Crónicas 17:25 dice: oh Dios mío, acabas de revelar a tu siervo que vas a edificarle una casa, y por esto he encontrado valor para orar en tu presencia. ¿Cómo analizamos esto que estamos leyendo? ¿Te cuesta orar? ¿Nos cuesta orar? Si nos cuesta orar, tenemos que encontrar ese motivador que nos ayude a orar. Y mira qué dice acá: oh Dios mío, acabas de revelar a tu siervo que vas a edificarle casa, y por esto he encontrado valor para orar en tu presencia. O sea, hermano, que para orar se necesita valor. Para orar se necesita entender qué está pasando en tu vida. Y aquí, lo que estaba pasando en la vida de esta persona que estaba escribiendo eso, era que había descubierto que el Señor le iba a edificar una casa. ¿Tú ya descubriste que el Señor está edificando una casa en tu vida? ¿Una casa, mi hermano? ¿Y dónde? No conozco en qué colonia quedará. Tú eres una casa que el Señor está edificando. Una casa donde Él, el Espíritu Santo, va a habitar. Pero yo me iría un poquito más allá. ¿Qué podría significar que el Señor te esté edificando una casa? ¿Qué significará que el Señor diga: yo te estoy edificando una casa? Quiere decir que el Señor tiene en tus manos tu anhelo, tu proyecto, tu deseo, la obra que tú quieres para tu vida. Él la tiene en sus manos. Por eso dice la palabra que el que empezó la buena obra, el que empezó a construir esa casa, la va a terminar. Y cuando nosotros entendemos que nosotros estamos siendo edificados como una casa para Él, entonces encontramos sentido a la oración, y como dice aquí en Primera de Crónicas: y entonces encontré valor para orar delante de tu presencia. ¿Quién es el que ora delante de la presencia de Dios? El que sabe lo que Dios está haciendo en su vida. Ese es el que ora delante de la presencia de Dios. Porque si no, ¿por qué oramos? Pues oremos por religión o oremos por tradición. Pero cuando le encontramos el sentido, decimos: no, Señor, yo ya descubrí. Dice aquí: acaba de revelar a tu siervo. Ya te reveló Dios lo que está haciendo en tu vida. Ya te reveló Dios primero que eres un siervo de Él. Porque no lo podemos descubrir por nuestras propias fuerzas. El Señor te lo revela. El Señor te lo dice. A Samuel lo llamó y le dijo: Samuel, Samuel. Entonces, cuando el Señor nos revela y nosotros comprendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida,
dice la palabra que automáticamente encontramos valor para orar. ¿Te ha costado orar? ¿Nos ha costado orar? Eso cuesta. Cuesta orar. Pero si nos ha costado orar o nos ha costado entrar en oración delante de la presencia de Dios, valdría la pena que empecemos a descubrir qué está haciendo Dios en nuestra vida. Cuando sabemos que Dios está haciendo algo, vamos a encontrar ese motivador que nos va a llevar a orarle. Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Eso ya lo habíamos enseñado hace un tiempo, hablamos de la oración. Ahora mira, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. O sea que no es algo que automáticamente lo traemos. Debemos de aprender a orar y debemos de encontrar el verdadero motivador para orar. Señor, ¿y cómo oramos? Cuando oren así. Y ustedes ya conocen cómo sigue esa parte de la palabra. Primero identificamos al Señor como un Padre. Cuando tú puedes orar al Señor y le puedes decir Padre, entonces ya empezaste a conocer, ya se te empezó a ser revelado qué es lo que Dios está haciendo en ti, porque ya te has reconocido como un hijo. Y así podríamos desglosar el Padre Nuestro, pero eso sería otro tema. ¿Sabemos orar o somos expertos en pedir? ¿Sabemos orar o somos expertos en repetir? Cuando tú sabes quién eres y cuando tú sabes qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, encuentras fuerzas, encuentras valor para orar delante de la presencia. O sea que para orar se necesita saber orar y tener valor. Y que se te haya sido revelado quién eres, un siervo, y qué está haciendo Dios en tu vida. Si logramos eso, hermano, yo te aseguro que nuestra oración va a ser diferente. Nuestra oración va a ser respondida. Nuestra oración va a ser poderosa. Lucas 22:40. Lucas 22:40. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Otro motivador, hermano. El primer motivador que te acabo de explicar es cuando entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, agarramos valor para orar. Pero aquí hay otro motivador. ¿Qué dice Lucas 22? Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. ¿Ha habido tentación en tu vida? ¿Te has sentido tú tentado? Tenemos que orar. ¿Tentado a qué, hermano? A pecar, a tirar la toalla, a regresar al mundo, a ya no esforzarme, a no comprometerme, no vale la pena, siempre lo mismo, nunca pasa nada. Son tentaciones que están llegando a tu vida. Ese tipo de pensamiento es porque no nos ha sido revelado qué está haciendo Dios en nuestra vida. Pero es preocupante porque entonces esa falta de oración puede hacer que caigamos en tentación. El mismo Jesús nos dijo: y cuando oren así. Y hay una parte donde dice, ¿cómo es? Y no caigamos en tentación y líbranos del mal. El mismo Jesús ya nos estaba recomendando: cuidado con la tentación. Cuidado con la tentación. ¿Hay tentación en tu vida? Dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que ores. Ay, con razón, hermano. ¿Qué era que he estado cardíaco este último tiempo? ¿No será que estamos dejando de orar? Porque ese es otro indicador, como termómetro. Menos tentación, más oración. Más tentación, menos oración. Y calculemos cómo andamos. ¿Cómo andaba la tentación en nuestra vida? Entonces, cuando el Señor te pone una tentación,
Porque el Señor permite una tentación. Lo que quiere es que levantemos oración. Pero como aquí dijimos que es libre, el que quiere se arrepiente, el que no. El que quiere perdona, el que no, el enemigo va a entrar. ¿Qué otros teníamos? El que quiere dar testimonio, el que no, lo van a secar. El que quiere ora, el que no, va a caer en la tentación. Entonces, por eso te estoy explicando, te estoy revelando esos motivadores que nos deberían de llevar. Hermano, usted dice que por miedo tenemos que hacer. No es por miedo. Ya viste que el arrepentimiento es por amor, reconociendo las bondades que Dios tiene en nuestra vida. O sea, que tengo que orar por miedo, hermano. No. Tienes que orar por agradecimiento porque ya reconociste, ya se te fue revelado que es lo que Dios está haciendo en tu vida. Sigamos, 22:41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tenía tentación. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. ¿Has estado cansado, aburrido, triste? Señor, ¿y cómo está la cosa, pues? Entonces tenemos que orar, porque Jesús estaba así, angustiado. Jesús estaba preocupado en ese momento. Y entonces se le apareció un ángel para fortalecerle. ¿Quieres renovar tus fuerzas? ¿O queremos que nuestras fuerzas sean renovadas? Oremos. Otro indicador: hermano, fíjese que me he sentido algo débil espiritualmente. ¿No será que es mucho ataque el que yo tengo? ¿No será que te hace falta orar, hermano? Porque es diferente a la batalla está dura allá afuera, hermano, en el espíritu. Es diferente a decir, hermanos, que me he estado guerreando con un montón de demonios allá afuera, a decir, es que ha bajado mi oración. Y como mi oración ha bajado, entonces estoy debilitado. Pero si oramos, se apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Sigamos leyendo. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Estando en agonía. ¿Quieres orar con mucho fervor? Yo quiero orar con mucho fervor. Pero voluntariamente, decir, ¿cómo me explico? Si llegara la agonía, quiero descubrir la oración con mucho fervor antes de que llegue la agonía a tu vida. Pongámoslo al revés. El Señor quiere que tú ores con mucho fervor. Prepárate. Puede venir agonía a tu vida. Y no nos va a quedar otra que doblar rodillas y orar con mucho fervor. Algo así dijo hoy la palabra profética. Algo así entendió que dijo la palabra profética. Pero mira lo que dice el verso 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Alguno de nosotros ha experimentado esa agonía? Yo por lo menos no. Hemos tenido algunas agonías, ¿verdad? Sobre todo cuando está en riesgo la vida de los hijos, se sienten agonías, hermano. Una agonía que no queda más que decir: Padre, que se haga tu voluntad. En tus manos estamos. Pero ahí estamos orando, hermano, sin cesar. Una vez pasa la agonía, empieza el acomodamiento. ¿Y por qué te digo que empieza el acomodamiento? Mira el 45. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. La falta de oración va a llevar adormecimiento a tu vida y va a llegar tristeza a tu vida por falta de oración. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez la tentación. Entonces la falta de oración nos va a debilitar, nos va a adormecer y nos va a acercar la tentación. Pero si no queremos orar, si tú no quieres orar, no ores. No te preocupes, solo te adelanto y te anticipo que te puede debilitar. Puede llegar tristeza a tu vida y la tentación estará esperando dar la estocada final.
Entonces Jesús nos dice, oren. Por eso el vestido de lino fino debe llevar el escudo de Samuel. No, en mi vida hay oración. Dios me escucha. El Señor me escucha. ¿Por qué? Porque yo ya sé quién soy. Porque yo ya sé la obra que Él está haciendo en mi vida y porque a mí la tentación no me va a botar. Romanos 8:26. Y a la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que encontrar la forma de que el Espíritu Santo nos ayude a orar, porque dice la palabra, no sabemos orar. Salgamos ya de este cuarto sello, porque nos faltan 4 todavía. Vamos a ir rapidito. ¿Cuáles han sido hasta ahorita los primeros 4? Lino fino en tu vida significa arrepentimiento, perdonar, dar testimonio, orar. Miremos el siguiente, primera de Crónicas 15:27. Primero de Crónicas 15:27. Mira quién sale ahora en este desfile de trajes de lino fino. David iba vestido de un manto de lino fino, otro que le pusieron lino fino. También todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y Kenanías, director de canto entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. ¿Qué significa David? Hay varias definiciones, hay 4, pero la que me interesa a mí, lo que veamos es, David significa bien amado. O sea, ¿qué significa? El saberse amado. David era uno de los que se vistió de lino fino, y su nombre significa bien amado. Quiere decir identidad, sentirse amado, identidad de hijo. Entonces, si solo lográramos estas 8 características en nuestra vida, yo creo que estamos hechos, hermano. Arrepentir, sé perdonar, doy testimonio, oro, sé quién soy delante de Dios, me siento amado. Lucas 15:17. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿De quién estamos hablando? Del hijo pródigo. El hijo pródigo. Motivador para sentirse amado. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Necesitado, perdido, metido en una chiquera. Cuando él volvió en sí, se dio cuenta de quién era y se dio cuenta que en la casa de su padre hasta los sirvientes estaban mejor que él. ¿Cómo nos encontramos nosotros hoy en nuestra vida? ¿Será que estamos como un pródigo metidos en una situación de que ya no queremos? Tenemos que retomar nuestra identidad de hijos. Ay, no sé, porque usted no sabe cómo he sido yo. A mí ya ni Dios me ama. Es el enemigo que no quiere que tú recapacites. Ese es el enemigo que no quiere que tú sepas quién eres. Porque, mira pues, en cuanto tú sepas quién eres, inmediatamente sale de tu condición. Amén. Hay condición de pecado, hay condición de tristeza, de amargura. No conozco qué condición pueda haber. Cada quien sabe su condición. Pero mira el secreto. En cuanto tú descubres tu identidad, cambia de condición. Ay, hermano, pero el pródigo se tardó en llegar a la casa de su padre. No importa, obviamente es un proceso. Me imagino que él, cuando recapacitó, no, la ropa, le cambiaron su ropa y se bañó. No, posiblemente le empezó a caminar hacia la casa de su padre, todavía con olor a chiquera. Pero empezó a cambiar de condición. Y después de un tiempo, llegó.
Dice el 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando reconoces tu condición, otra vez llega arrepentimiento, hermano. No merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, humildad. Así que así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció a él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Quieres cambiar de condición? Vuelve en sí. Reconoce quién eres. Siéntete bien amado de parte de Dios. Descubre el David que debe de existir en tu vestidura. Es tu identidad. Es tu identidad. Cuando sabemos quiénes somos, automáticamente cambiamos de dimensión. Cambiamos de... Es que, hermano, dimensión suena como... cambiamos de condición, pues. Cuando tú sabes quién eres, tienes que cambiar de condición. Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidare, yo no te olvidaré. ¿Quién está hablando ahí? El Señor te está hablando. Aunque una mujer pueda olvidarse de su niño de pecho, preguntémosle a Bernice cómo sería eso. ¿Podrías tú olvidarte de tu nene? ¿Cuánto lo amas? Está experimentando un amor que nunca antes había tenido. Pues dice el Señor que Él te ama a ti más que lo que una mujer ama a su niño de pecho. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. El Señor quiere dejar grabado en tu corazón, Él no te va a olvidar. Él te ama, mira pues, el Señor te ama más de lo que Bernice ama a su bebé recién nacido. Tú lo amas un montón, ¿verdad? Darías tu vida por Él. El Señor te ama más a ti, y a mí, y a ella, y a su bebé. Entonces, no podemos permitir que nada nos quite nuestra identidad. Si no, vamos a quedar en la chiquera. Jesús te ama más de lo que tú crees. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Decía ahí en ese escrito: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré. En el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Dice la palabra aquí en Malaquías: tú eres mío, dice Dios. Tú eres del Señor. Entonces tienes que impregnar David en tu vestidura de lino fino. David es sentirse amado, saber quién eres. Cuando sabemos quiénes somos, cambiamos de condición. Tenemos que cambiar de condición. Si no logramos cambiar de condición, tal vez vale la pena investigar quiénes somos. Y el Señor te ama. Más que a un niño de pecho te ama el Señor. Vamos rapidito. Número 6. Tenemos que terminar las 8, nos faltan 3. Segunda de Crónicas 15:12. Segunda de Crónicas 15:12 dice: todos los levitas cantores, Asaf, Emán, Jedutum y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Estamos hablando de otros 3 que se vistieron de lino fino. ¿Quiénes eran esos 3? Asaf, Emán y Jedutum. Vamos al primero. ¿Qué significa Asaf? El que reúne. El que reúne. ¿Cómo le ponemos a esa característica? Unidad. Tú no puedes ser una persona que divide. Tú no puedes ser una persona que divide.
Divides en tu trabajo, divides en tu casa, divides en tu familia, divides en la iglesia. No puede ser. Eso no va con la vestidura. Nuestra vestidura debe ser de unidad. Tú eres el que une a la familia, el que reúne a los hermanos, el que reúne a tus de la oficina, aquel que empieza a generar esa unidad. Porque sabemos que el ataque viene muchas veces primero sobre las casas, y lo que el enemigo busca es desunir, dividir. Hay una estrategia en administración que dice: divide y vencerás. En programación, los que han estudiado programación, tal vez Samuel sabe más de eso. Para resolver un problema hay que partirlo, hay que dividirlo y hay que atender cada una de sus partes por pedazos. Eso es lo que busca el enemigo. Quiere dividir las casas, quiere dividir las iglesias, quiere dividir las familias, quiere dividir los trabajos, quiere dividir los grupos de alabanza, quiere dividir todo, porque él sabe que si divide, empieza a vencer de manera individual. Si el Señor te aparta, si el enemigo te aparta, lo que quiere es vencerte en lo individual. Por eso el Señor nos pide en su palabra que nos congreguemos. Si te estás sintiendo muy solo, si tú sientes que es que a mí nadie me entiende, hermano, es que a mí nadie me comprende, es que a mí nadie me quiere, y cuando tú te sientes como alejado, ten cuidado. El enemigo te está hablando al oído y quiere que tú te apartes. Quiere dividirte para que en lo individual tú caigas delante de él. Por eso aquí necesitamos que en nuestra vestidura exista asaje en nuestra vida, unidad. Tenemos que unirnos. Juan 17:21. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál era la oración de Jesús? Que estemos en unidad con Él, en unidad con el Padre. Así que el que se quiera desunir, el que se quiera dividir, te voy a adelantar, te estás alejando del Señor. ¿Por qué? Porque la oración de Jesús es para que ellos también estén con nosotros. Verso 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Jesús nos las ha trasladado. Ha trasladado gloria a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos unidos con Él. ¿Y qué es lo que Él quiere ir? Yo les he dado gloria para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permíteme que alcancen la perfección en la unidad. Oye, permite que alcancen la perfección en la unidad. La perfección no la vamos a alcanzar en lo individual, o separados o divididos. Al contrario, cuando nos separamos o nos dividimos, abrimos puertas. Verso 23, mira, es bien lindo el verso 23, Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El amor que el Padre tuvo a Jesús es para ti también, pero tenemos que permanecer en la unidad. ¿Cuántos van? 6. Número 7, Emán. ¿Qué significa Emán? Significa fidelidad. Salmo 37:3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Samuel 26:23 dice: el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. ¿Quieres otro motivador? Primera de Samuel 26:23. ¿Quieres otro motivador? Dice: el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues el Señor te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Está hablando David cuando va a atacar a Saúl. Pero me interesa la primera parte. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pero está hablando no de la justicia y la fidelidad de Él, sino que de la nuestra.
El Señor nos va a pagar según nuestra fidelidad. Por eso tenemos que poner en nuestro traje la característica fiel. ¿Le estamos siendo fieles al Señor? ¿Le estamos siendo fieles a nuestra casa? Dice la palabra que el que no provee para su casa, los varones que no proveen para su casa, es peor que un infiel. Estamos siendo fieles al Señor, fieles a nuestra casa, fieles a nuestra pareja, fieles a nuestra iglesia. Porque si no, el Señor nos va a pagar según la fidelidad que tengamos. Y aquí sí ya metí el acelerador. Número 8, Jedutum significa el último. Jedutum significa el que da alabanza. Qué bonito cómo termina estas 8 características con la alabanza. Primera de Pedro 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Te voy a explicar primera de Pedro 1:6. Te voy a explicar primera de Pedro 1:6, sobre todo el verso 7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego. Es decir, la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, a pesar de que el oro lo prueban en el fuego. ¿Sí me puedo entender? Es decir, la prueba de nuestra fe vale más que el oro, que un oro puro. ¿Por qué? Porque si es puro, fue probado en el fuego. Entonces dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Te están probando. Están probando tu fe. Esa prueba que el Señor está poniendo a tu fe es más valiosa que el oro y debe de resultar en alabanza, gloria y honor al Señor. Entonces, nos cuesta adorar, nos cuesta alabar. Prepárate, porque entonces va a venir una prueba de fe. Te da vergüenza cantarle a Dios, te da vergüenza levantar las manos, te da vergüenza expresarte delante de Dios. El Señor va a mandar a probar tu fe, para que entonces cuando tú ganes esa prueba, se convierta la prueba, o sea hallada, que resulte en alabanza, adoración y honor al Señor. Entonces, tu prueba es valiosísima. No te enojes, no te desesperes, no te cargues, no te angusties si tienes una prueba fuerte, porque es valiosísima. Y esa se va a convertir en alabanza y adoración. Si lo ponemos un poquito al revés, podríamos decir: el Señor quiere enseñarte a adorar y quiere enseñarte a alabar. Lo va a hacer a través de una prueba, para que cuando tú pases la prueba puedas levantar tus manos y decir: Padre, aleluya, gracias a Dios, te alabo y te bendigo. Así que prepárate. Hebreos 13:15, con esto terminamos. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Lucas 1:64 dice: al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. A veces es necesario que se nos desate la lengua. A veces es necesario recuperar el habla
Cuando eso pasa, inmediatamente podemos empezar a alabar a Dios. Entonces, hagamos un recuento. Ya con esto terminamos. Solo quiero hacer un pequeño resumen de las 8 situaciones que tú no puedes dejar que en tu vida no existan. O al revés, 8 características que tenemos que tener en nuestra vida. Fíjate que no habla de tener dinero, no habla de tener riquezas, no habla de ser famoso, no habla de ser poderoso. Son 8 características que en cuanto las cumplamos, vamos a estar en condición para que el Rey nos conceda, nos dé el permiso de vestirnos de lino fino. Número 1, arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Número 2, perdonar. Mira, no, solo con estas 2 ya tenemos para rato. Saber arrepentirse de corazón y perdonar. Número 3, dar testimonio, dar fruto. Arrepentirse, perdonar, dar fruto. Número 4, orar. Orar entendiendo quiénes somos y cuál es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Número 5, sentirse amado, saber quién eres para Dios. Número 6, aquel que produce unidad. Tú deberías ser un unificador, no un divisor. Entonces, número 6, aquel que unifica, une. Número 7, fiel. Fiel al Señor, fiel a tu familia, fiel a tu gente, fiel a tus hijos, fiel a tu trabajo. Ahí cuando puedo, hermano, me tomo ahí unas horas de más. Fiel a tu trabajo, fiel a tu jefe. Eso se llama manipular. No, estoy hablando en serio. Fidelidad. Es que Alejandro trabaja conmigo, para los que no saben. Entonces, fidelidad. Pero primero a Dios. ¿Tú crees que si nosotros nos acercamos al Señor por conveniencia, es una característica de fidelidad? No, este es un negocio, es un trato. Señor, yo me acerco, pero tú no aleja el mal de mí. Señor, yo estoy fiel, pero tú me bendices. Esa no es la fidelidad que quiere el Señor. Y número 8, el que da alabanza. Puedes levantar tus manos, puedes levantar tu voz, puedes tener una vida de alabanza a Dios. Si has cumplido con estos, prepárate. Se te va a conceder vestirse de lino fino. ¿Y cómo empieza la palabra? Regocijémonos y alegremos de porque las bodas del Cordero han llegado. No dice van a llegar. O sea que ahorita el Señor está vistiendo esposa. No dice va a llegar un día donde te van a vestir. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. Solo son 8 cositas, hermano. Con esas 8 ya estamos. Si logramos esas 8, démonos por complacidos delante de Dios y digámosle al Señor, así como tu siervo Pablo, yo también ya llegué, Señor. Lo que pasa es que hay que arrepentirse de corazón, hay que perdonar, hay que dar testimonio, hay que tener oración, hay que saber quién es uno, saberse amado, hay que ser una persona que une, hay que ser fiel y hay que levantar la balanza. ¿Será que ganamos en alguna o perdemos en todas, hermano? Ojalá que, hermano, me faltan 2, aleluya. Hermano, me faltan 3, pero ya voy ahorita voy a perdonar lo que tengo por allá y ya alcancé el perdón. Y ahorita de una vez voy a adorar con los hermanos, me deja cantar, cante ahí en su lugar y de una vez. Pero a veces nos faltan todas, hermano. ¿Hay alguien que le falten todas? No levante su mano. Mejor pongámonos de pie y pedamos al Señor que empiece a preparar esa vestidura de lino fino en nuestra vida. Aunque
mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.